Descubre el apasionante mundo de la magia, el ocultismo y la santería cubana en el Bazar Calunga, donde encontrarás un gran surtido de artículos esotéricos para el amor, la salud y la suerte, así como imágenes religiosas, libros, perfumes, baños y una amplia gama de productos para el santero. Ven al Bazar Calunga y descubre interesantes artículos esotéricos traídos de Miami, Cuba y Venezuela. Consulta de cartas, caracoles y ópoles, limpieza del aura. Todo ello con la atención de un gran equipo de profesionales en la parapsicología y la santería cubana. Bazares Calunga, en Las Palmas, calle Travieso 31, zona de Triana. En Telde, calle Andrés Manjón, número 13. Y en vecindario, avenida 1 de Mayo, número 85. Calunga, tu bazar. Ya está a la venta Culto a los Orichas, 10 capítulos en cintas de vídeo, todo lo que usted desea saber sobre la santería cubana. Solicítelo ya en los Bazares Calunga, en Las Palmas o vecindario. Misterios de la vida. Dirige y produce Gustavo Ceballos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Misterios de la Vida. Y bueno, y continuando con el ciclo de programas que estamos grabando entre la ciudad de Miami y Caracas, Venezuela, hoy vamos a hablar del tarot de Marsella, no como sistema de adivinación, sino como vía analítica, además de eso, como meditación, como una forma de lograr y buscar alternativas para nuestra vida. Para ello, por supuesto, tengo aquí a mi querido amigo Luis Caldera. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación y muy contento de estar aquí contigo nuevamente. Luis Caldera es psicoanalista junguiano, diplomado en teología, director de psicodrama y otras cosas más. Bueno, vamos a entrar ya sin tanto preámbulo porque me parece interesante que a través de un tarot, a través del tarot de Marsella específicamente, la gente pueda lograr buscar esas cosas en su interior, en la vida, cómo quitarnos ese peso, esa energía negativa, cómo meditar para lograr objetivos, cómo limpiar esas cosas negativas que nos vienen. Ustedes dirán, ¿cómo? A través del tarot. Sí, el tarot como vía analítica. Entonces, una de las preguntas importantes, ¿cuál es la finalidad de ese tarot? Específicamente, la finalidad, cómo la gente puede lograr a través de un tarot analizarse uno mismo. Mira, como yo tengo ya casi 25 años de experiencia en la psicoterapia, el psicoanálisis, y siempre me inquietó cómo transmitir o cómo educar a mis pacientes para que pudieran tener formas de ver sus problemas sin la dependencia del terapeuta, sin la dependencia del psicoanalista, ¿no? Por otra parte, yo hace mucho tiempo, te cuento, y te soy muy honesto, yo era un hombre muy racional y muy de la ciencia y muy, ¿no? Y bueno, y descubrí que la razón, pues, no responde a todas las cosas. Empecé a ahondar en otras cosas que son más allá de la ciencia y durante varios años, porque simplemente alguien me regaló el tarot de Marsella, yo empecé como a familiarizarme con las cartas, con los arcanos, con las imágenes y a meditar con ellas. Y empecé a darme cuenta que el tarot, el meditar sobre las imágenes, el observarlas, ¿no? Me abría la conciencia, profundizaba mucho más dentro de mí mismo. Lo usaba estrictamente para meditar y para contemplarlo, como se usaba originalmente en la Edad Media, porque el tarot de Marsella, que es el tarot oficialmente más antiguo, es un tarot que no tiene un autor específico, sino que se fue elaborando en el transcurso de los últimos siglos, entre el siglo VII, VIII hasta el siglo XII,
es decir, que es un tarot que se fue haciendo históricamente. Bueno, es un tarot con unas imágenes muy arcaicas, unas imágenes llenas de signos, llenas de misterio, y en mi propia experiencia el tarot me fue dando respuesta, me fue abriendo la mente, me fue abriendo la conciencia, y descubrí que era un sistema, que era un libro, ¿no? Era un libro para adentrarse en los misterios de la mente y en los misterios del espíritu, lo que los junguianos llamamos un psicopompo, o sea, un conductor, alguien que lleva la conciencia, la lleva hacia niveles más profundos del inconsciente. ¿Psicopompo significa? Psicopompo quiere decir conector, quiere decir conductor, quiere decir una imagen un una persona que me lleva de un estado a otro, que me lleva, por ejemplo, un ángel es un psicopompo, porque me lleva de un estado a otro. Entonces, bueno, me di cuenta que era un muy buen conector y que los arcanos, entendido como lo entiende la psicología de Carlos Gustavo Jung, la psicología de los arquetipos, los arcanos me van llevando a un conocimiento sin necesidad de que intermedie nadie. Es decir, él va despertando en mí potenciales. Por otra parte, mientras yo iba trabajando y meditando esto, bueno, también fui confrontándome internamente porque el tarot está muy cargado de esoterismo, de adivinación, de superstición, etcétera, ¿no? De brujería, es decir, hay toda una carga de eso. Y bueno, tuve que también hacer pues, mi propio proceso. Hoy te puedo decir claramente que el tarot que yo enseño, o que busco enseñar, es para que la gente tenga una herramienta para conocerse a sí misma, para hacer introspección, para ver su problema y verlo a través de la imagen. Fíjate, nosotros estamos muy acostumbrados al lenguaje racional, estamos muy acostumbrados al lenguaje, vamos a decir así, lógico, pero no estamos acostumbrados al lenguaje poético, metafórico, al lenguaje de la imagen, a través de una imagen, dejar que la imagen nos expanda, la imagen libere dentro de nosotros potenciales, libere conocimiento, libere sabiduría, etc. No estamos acostumbrados a eso. En la Edad Media, en la época en la cual muy poca gente sabía leer y escribir, bueno, efectivamente, era la imagen. En el siglo XII se dice que San Francisco de Asís, contemplando un icono, contemplando una imagen, se ilumina. Es decir, la imagen tiene un potencial, porque el tarot es para verlo, para mirarlo, para dejarse atrapar por él y dejar que él me vaya llevando. Ciertamente podemos pensar que es un sistema adivinatorio, que así es como se ha terminado de utilizar, pero el tarot en sus orígenes no es un sistema adivinatorio. Entre otras cosas porque el futuro está abierto. El futuro, nosotros como seres humanos y seres libres, nosotros mismos nos construimos nuestro futuro. Bueno, el tarot de Marsella, como otras grandes imágenes sagradas, son para que tú te construyas un mejor futuro, no para que te determine, no para que te condene como una fatalidad. Pero ¿por qué el tarot de Marsella específicamente se utiliza con esa vía? Mira, el tarot de Marsella, cualquier persona, yo no sé si de repente a través de las cámaras podemos enfocar un poquito las imágenes, ¿no? Yo lo voy a poner en aquella cámara, fíjate, ¿no? Cualquier persona que sepa de historia de las artes plásticas, cuando investigue las artes plásticas en la Edad Media, se va a dar cuenta que la plástica que está aquí es una plástica del siglo XII, 10, 11, 12 a lo mucho. Es decir, estas son imágenes que se hunden en la Edad Media, son imágenes plásticas que tienen solamente dos dimensiones, no son simétricas, es decir, no tienen una proporción, que si la cabeza es más grande, etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque al artista de aquella época no le interesa ser autor ni ser realista, sino transmitir un símbolo. El tarot de Marsella es heredero de esos símbolos de la Edad Media, símbolos de un saber espiritual inmenso, hermoso, cuando todavía el saber occidental no quedó atrapado en el exceso de la lógica. Entonces, los monjes de aquella época,
utilizaban iconos, no solamente de la iglesia occidental, sino también de la espiritualidad oriental, es decir, no solamente el saber occidental de la alquimia, del pitagorismo, o sea, todo eso está metido aquí. Entonces, bueno, era un saber sobre el espíritu, sobre el ser humano, sobre humanizarse, entonces ese saber está contenido en este libro, porque el Tarot Marsella es un libro, no es un sistema de cartas, no es un sistema de adivinación, es un libro para imaginar, desarrollar la intuición. Necesitamos desarrollar la intuición, desarrollar el pensamiento no verbal. ¿Y por qué dice que es una, vamos a ver, es como una imaginación activa? Sí. Uno imagina, es como decir, se transporta a otra dimensión de alguna forma y uno logra meditar. Entonces, eso lo puede lograr todo el mundo, porque me imagino que será un poco complicado. Todo el mundo lo puede lograr. El término imaginación activa que acabas de utilizar es un término que acuña Carlos Gustavo Jung para referirse a esto. La imaginación activa es cuando una persona, consciente y deliberadamente y en solitario, dialoga directamente con aspectos de su mente, con partes, zonas profundas de su inconsciente. Es decir, ella entra al vasto mundo de la psique y dialoga con partes de su psique. A eso Jung lo llamó imaginación activa. Bueno, el tarot de Marsella es un sistema para desarrollar la imaginación activa, es decir, para desarrollar la capacidad de nosotros para dialogar con zonas profundas de nuestro inconsciente, es decir, para desarrollar nuestra capacidad para percibir y ver las cosas, porque Sherlock Holmes decía, el mundo está lleno de cosas obvias que nadie ve. Esas cosas se ven, es decir, lo profundo de la realidad no se ve solamente con la mente racional, se ve con la mente intuitiva, se ve con la mente que es capaz de ver más allá de lo obvio. Entonces prácticamente es un tarot que la gente pues que haga el curso, es una forma de aprender cómo hacerse una autoterapia. Es una autoterapia, yo diría incluso aún más, es un autoanálisis. Es decir, en algún otro momento vamos a ver una pregunta, una pregunta que tengo en mi vida, cómo yo la puedo enfocar desde la papisa, cómo yo puedo enfocar una pregunta desde la emperatriz, cómo yo voy a enfocar una pregunta o una duda que tengo en mi vida a través del emperador. Es decir, cada uno de los arcanos, tanto mayores como menores, me va a dar me va a estimular a que yo vea un problema o situación desde puntos de vista que mi mente no está acostumbrada. Obviamente requiere un trabajo interno, requiere una disciplina, pero bueno, todos podemos desarrollar la imaginación creadora y la imaginación activa. ¿Por qué en la actualidad pues lo han tomado como un tarot pues, importante dentro de todos los tarots que existen, pero de una forma adivinatoria, para adivinar el futuro, que lo tienen todos los tarotistas, lo usan para eso? Muy poca gente lo está utilizando en la forma como lo utilizas tú, sí, como vía analítica. Sí. Entonces, estos tarotistas no logran visualizar, no logran entrar, no logran estar o hacer ninguna autoterapia, sino simplemente un sistema de adivinación, nada más. Nada más, sí. Bueno, porque en el transcurso de la historia, estas imágenes que por supuesto están cargadas de signos, o mejor dicho, cargadas de símbolos, empezaron a utilizarse, que si por los gitanos, en fin, para adivinar, junto con otros sistemas, ¿no? Pero esto originalmente no es un sistema adivinatorio, es un sistema para imaginar, para meditar, para desarrollar la capacidad de la mente para conectarse con el espíritu, con la creatividad, para expandir y liberar de las ataduras de la razón y de la palabra nuestra mente. ¿Quiénes están capacitados para hacer un curso
de esa imaginación activa Cualquier. de tarot de Marsella. Cualquier persona. No tienes que tener ningún grado de instrucción, No. ninguna cultura específicamente, para nada. Cualquier persona con disposición de conectarse con la intuición, con disposición de conectarse con lo irracional, con disposición para conectarse con un pensamiento el cual nuestra cultura occidental no está acostumbrado. Es decir, al final lo que queremos es integrar los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es decir, cualquier persona que quiera ver su vida, sus cosas, sus problemas, ¿no?, a través del lenguaje de la imagen y no a través de la razón, lo puede hacer. Hay que decirle a esa persona, o sea, digamos, le va a ser difícil al principio, porque estamos acostumbrados a razonar, estamos acostumbrados a pensarlo todo, no estamos acostumbrados a sentir, no estamos acostumbrados a intuir, no estamos acostumbrados a percibir más allá de la palabra y más allá del verbo. En los cursos que yo he dado siempre encuentro con una dificultad. Pero cuando la gente finalmente es tocada por la imagen, es decir, cuando la gente empieza a confiar en su intuición, empieza a confiar en la información y en los mensajes que viene de su propia alma, de su propia psique, aunque no la entienda, aunque no sea lógica, ya podemos decir que la persona fue tocada por el tarot de Marsella. ¿Qué tipo de problemas nos podría ayudar a resolver una vez que uno pues toma el curso? Porque no solamente son varios niveles que tiene el curso, ¿no? Sí. Son como 4 niveles el curso. Yo lo tengo planificado en 4 niveles. Ok, la gente, claro, no es fácil, porque solamente el meditar no es fácil para mucha gente, pero ¿cuáles son los problemas que básicamente se resuelven? ¿Qué es lo que busca la gente resolver? Por lo menos tú como psicólogo, como psicoterapeuta, ¿cuáles son los problemas más complicados o más cotidianos que tiene el humano que quiere resolver? Y si esos problemas que tenemos los humanos se pueden resolver contra lo de Marsella. Mira, hay muchos problemas que no se pueden resolver porque no son problemas. Lo que define un problema es que tiene solución. Hay mucha gente, la mente humana es capaz de cosas que no tienen solución convertirla en problemas. Y como no tienen solución, te atormentan, se convierten como unos virus, en unos virus mentales, ¿no? Y luego se transforman en compulsiones, fobia, ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Mira, yo cuando trabajaba con el tarot, yo preguntaba todo. Preguntaba de cosas muy profundas que tienen que ver con la vida, con la muerte, con el amor, con el dolor, con el sufrimiento, hasta cosas muy tontas. O sea, lo importante, más que resolver un problema, lo que, o bueno, por lo menos lo que yo propongo es que la persona libere su mente, libere la mente de las ataduras que le pone la cultura, de las ataduras que le pone sus aprendizajes, de los condicionamientos mentales, y pueda percibir su vida y pueda percibir la vida de los demás de una forma mucho más amplia. Es decir, pueda desarrollar su intuición, su capacidad creadora. No es que resuelve tal o cual problema, porque hay problemas que no se pueden resolver. Por ejemplo, hay enfermedades que se pueden resolver, hay enfermedades que no, pero siempre, yo lo digo así, de la piel para adentro, la actitud que yo tengo ante la vida es decisión mía. Yo puedo estar enfermo de cáncer, un cáncer terminal. Obviamente ya tengo la muerte encima y la muerte no tiene solución. Pero la forma, la actitud como yo vivo eso, ¿verdad? La libertad de espíritu con la que yo viva eso ya depende de mí. De la piel para adentro gobierno yo. De la piel para adentro ni siquiera Dios gobierna. De la piel para adentro, en mi actitud ante la vida, ni siquiera Dios gobierna. Pero nosotros no estamos acostumbrados a fortalecer el espíritu, a ejercitar el espíritu. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados a ejercitar y fortalecer la libertad. Interesante. Bueno, tenemos un segmento de Alejandro Jodorowsky, bien interesante. Vamos al segmento y luego tú nos vas a explicar más o menos lo que vemos en el segmento. Muy bien. Veamos el segmento y ya regresamos. Está Alejandro Jodorowsky esta mañana.
con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y estar esta mañana con nosotros. Alejandro Jodorowsky, caramba, hace muchos años que no estaba en México, pero cuando estaba en México siempre había polémica. Siempre se decía algo de Alejandro Jodorowsky. Él llegó a México con la compañía de pantomima de Marcel Marceau y se quedó. Y se quedó para dirigir muchas obras teatrales, entre otras cosas que hizo. Algunas puestas en escena que son memorables, como por ejemplo El Rey se muere con López Tarso. Puso obras de Beckett, obras de Ionesco, puso Las sillas, puso... Bueno, de aquellas que recordamos de polémica, como El diario de un loco, que representó durante más de 20 años Carlos Ancira. El juego que todos jugamos. El juego que todos jugamos, y así hablaba Zaratustra. Zaratustra. Que eran las con Isela Vega. Con Isela Vega, sí. Desnudos. Bueno. Y todo esto. Así nacemos. Así nacemos. Después en cine, hizo películas que para muchos pues resultaron incomprensibles. Yo, por ejemplo, vi El Topo y jamás la entendí, pero la película fue premiada como cine fantástico. Bueno, en Inglaterra fue la mejor del año y en Estados Unidos, en Nueva York, fue el premio de la crítica. Exacto. Sí, pero la verdad es que muchas personas no lo entendimos. Ni yo tampoco, ¿eh? A mí me lo explicaron después. ¿De veras, de veras? Sí, claro, los críticos me lo explicaron. Los simbolismos y todo esto. Todo lo supe después. Sí, oiga, porque ese hombre está lleno de tierra, ¿no? Sí. Yo recuerdo un hombre ahí como... Bueno, hay un hombre sepultado en una tumba hecha por panales de abeja. Bueno, yo sabía en esa época que ciertos santos, cuando se mueren en las tumbas, las abejas hacen miel. Hay una leyenda de Sansón que encuentra un león y dentro del león hay miel. Ahora, la abeja es el símbolo de la palabra divina. Entonces, el león muerto es vencer su fuerza animal para producir una fuerza espiritual, etcétera, etcétera. Bueno, entonces le voy a pedir el favor de la próxima vez que la exhiban, me acompaña a verla y me la explica, por favor. Sí, yo se la explico, claro. Fui solo ahí, la verdad es que salí muy culto. Y además fui a presumir, todavía viví en Toluca, pero ya vi El Topo. No, hombre, es un peliculón, pero la verdad es que no lo entendí. La montaña sagrada fue otra de sus películas. Sí, claro. Y las fábulas pánicas. En El Heraldo. En El Heraldo. Sí. Y además el teatro pánico que hacían. Ese teatro pánico que también. duraba un día, ¿no? Happenings. La última vez que estuve en este salón fue hace 20 años cuando rompí un piano. ¿Y cómo ya no me dejaron entrar, ahora me invitan. ¿Está bien? Por favor, Jorge. El piano a un lado, por favor. No vaya a ser lo peor. ¿Qué hace ahora en México, Alejandro? Bueno, estoy filmando. Voy a empezar el lunes a filmar una película producida por capitales italianos y producción mexicana en Churubusco. La actriz principal es Blanca Guerra y mi hijo Axel, que ya tiene 24 años. En eso estoy. Es una película de 10-12 semanas. Es bastante compleja y estoy feliz de hacerla aquí. De lo que estamos hablando, del teatro pánico y de Ionesco y de Beckett y del juego que todos jugábamos, de así hablabas, ¿hará qué? ¿20 años? 20 años, sí. 20 años. Yo hace 14 que no vengo a México. 14. ¿Dónde ha vivido? En Francia, en París. ¿Dedicado a qué? Bueno, es que me dediqué a las nuevas terapias y abrí una escuela de psicoanálisis basada en el tarot de Marsella. Yo me interesaba mucho en el simbolismo y hace 30 años que empecé a estudiar el tarot, que es de Marsella, porque hay 7000 tarot que no valen nada. Ese tarot es el importante. Es un test proyectivo, como el test de Rorschach, y ahí la gente aprende a leer el presente, no el futuro. Muchos de nosotros no vivimos en el presente, vivimos en el pasado o en el futuro. Ahora, cuando nos leen el presente tenemos una sorpresa, sabemos dónde estamos. A ver, el test de Rorschach es el de las manchas. De las manchas, ¿verdad? Sí. Hay Sí. algunos que vemos conejos, otros ven... De todo. Todos. Y de acuerdo con las manchas dice, pues usted lo que le pasa es esto. Sí. Yo hablando de esto de tarot y demás, recuerdo que usted escribió un libro que se llama ¿Cómo conquistar a las mujeres por su signo zodiacal? Sí, yo me burlé un poco de la astrología y también del macho, ¿no es cierto? Fue un chiste. Fue un chiste, ¿no? Un chiste, cómo dar consejos, cómo conquistar a las mujeres por su signo. Es un chiste. Caray, pues no sabe el daño que me ha hecho, yo lo tomé en serio. ¿Y conquistó muchas? No, es lo que yo dije. Ah, pues lo leyó mal, como mi película no la entendió, tampoco entendió el libro. Dios mío, ojalá que al tarot, sí, después de unos mensajes hablamos del tarot de Marsella, no del... Bueno, hay que centrar la plática sobre algo. El tarot de Marsella, ¿les parece? Creo que es interesante. Yo creí que el tarot era egipcio.
No, el tarot egipcio, en Europa hubo una plaga de egiptomanía porque no se conocía todavía cuáles eran los símbolos egipcios. Cuando Champollion descubrió la piedra Rosetta y descifró el egipcio, el lenguaje egipcio, se dieron cuenta que todo el mundo se había imaginado cosas. Entonces el tarot egipcio fue hecho después del tarot de Marsella. Hay un tarot, el más antiguo no se conoce, pero el más auténtico es un tarot francés. Después, cada persona que dice que sabe el tarot, hace su propio tarot. Dalí hizo un tarot, son 78 cartas y cada cual luego imita el esquema. Pero el genio humano que hizo el tarot es muy grande. Yo he estudiado el tarot 30 años y cada vez hay nuevos detalles. Está hecho por una mente superior, no se sabe quién. Yo no sé si fueron los templarios, yo no sé quién lo hizo. Entonces, como 1750, 1800... alguien empezó a estudiar el tarot y a decir que el tarot que era esotérico, que había una simbología dentro. Y ahora, modestamente, gracias a mí, porque había mi escuela en Francia ya hace 15 años, 10 años, el tarot comenzó a ser usado por psicoanalistas. ¿Pero cómo? ¿No se colocan las cartas? Claro, Jung, Carl Jung. Sí, que fue el primer discípulo de Freud, el más grande. Usó la alquimia, que era muy despreciada, en la búsqueda de la profundidad del espíritu humano. Se olvidó del tarot, pero nombró cartas. Sin embargo, ahora los discípulos de Jung hablan de Jung y el tarot, aplicando la simbología de Jung. Ahora, usted tira unas cartas. En elegir cartas, ya hay unas coordenadas del azar, porque hay millones y millones y millones de combinaciones. Entonces usted hoy, a esta hora, elige esa combinación. No es por azar, eso le corresponde a usted. Entonces, uno lee el tarot como si leyera el alemán, el italiano o el español. Es un lenguaje óptico. Y yo le digo a usted, ¿qué ve usted en esta carta? Y luego, ¿qué ve usted en esta otra carta? Y de acuerdo a lo que usted ve, podemos interpretar una frase. Y podemos responderle un problema. Pero solo usted interpreta esa frase. Yo la interpreto de acuerdo a lo que usted interprete. Es decir, nosotros no vemos todos la misma realidad. Sí, es como Rorschach entonces. Es como Rorschach y va más lejos, es uno de los grandes, porque ahí hay dibujos claros, hay una torre donde hay dos personas cayendo. ¿Quiénes son estas personas? Son dos niños, es un hombre y una mujer, son dos mujeres. De acuerdo a lo que usted vea, yo voy a saber cuál es su pasado, su vida familiar, cuál es su árbol genealógico. Detrás de cada persona hay por lo menos 14 otras personas. Cuando se habla del amor a primera vista, no es el amor entre un hombre y una mujer, dos, es el amor por lo menos entre 28 personas. ¿Cómo es esto? Porque detrás de nosotros está nuestro árbol genealógico, padre, la madre, los 4 abuelos y los 8 bisabuelos. Y somos una resultante de aquello. Sí, hay un inconsciente familiar. Si usted hace un cambio en su persona, toda su familia se pone a cambiar. Hay un inconsciente familiar, hay que comprender eso. No somos uno, somos familia, aunque rompamos con ella. ¿Esto está cerca de Freud? Es más avanzado, claro. Ya los psicoanalistas comenzaron desde hace mucho a hablar de la terapia familiar. No podemos curar a alguien si no curamos su familia. Decía usted que en el tarot vemos el presente. Bueno, el presente lo estamos viendo, ¿no? El más grande pecado, dolor, problema es estar excluido del presente. ¿Por qué vengo yo aquí? Yo vengo aquí, me invitan, ¿de acuerdo? No tengo nada que vender, mi película se hace, no hay problema. Vengo porque yo no quiero estar excluido del presente. Formamos parte de un presente, somos una familia humana. Si yo me excluyo del presente, no vivo. Ahora, ese presente que vivimos a veces es un presente proyectivo. En mi película hay un muchacho loco que hace crímenes y toda la película es la lucha que él hace por llegar a la cordura, cesar de matar. Nosotros inconscientemente somos todos, mientras no vivamos en el presente, asesinos. Estamos matando psicológicamente a la juventud, al planeta, al otro, a sí mismo, en autodestrucción. Entonces, cuando uno entra en el presente,
entra en el movimiento universal, entra en esta realidad vital, en esta maravilla que es el instante en el que estamos. Pero ¿por qué no estamos? Bueno, bien interesante el segmento. Ahora, dime una cosa, ¿cuál es la diferencia de lo que acabamos de ver, de lo que hace Jodorowsky con lo que tú estás realizando? Mira, aunque esta investigación yo la hice por mi cuenta, luego descubrí que Alejandro Jodorowsky, antes que yo, había hecho algo bastante parecido. Es decir, incluso él integra también cosas de la psicología oriental, de las espiritualidades orientales, las integra también a la comprensión del tarot, ¿no? Es decir, que tenemos un enfoque bastante parecido en realidad. Ahora bien, ¿en qué nos diferenciamos, Jodorowsky, o el enfoque que yo le doy al tarot de Marsella con el enfoque que le da Jodorowsky? A mí a veces Jodorowsky me parece que, o sea, ¿cómo te digo yo? Va demasiado a los extremos y hace, o sea, incluso hasta me atrevo a decir que a veces le da al tarot un carácter hipersagrado, ¿no? El tarot es un libro para imaginar, y es un libro, pero hay otros libros para imaginar. Es decir, hay otras imágenes que también nos sirven para imaginar. Ahora, ciertamente este tiene un poder muy interesante, es un libro, bueno, bastante completo, muy cargado de signos, muy cargado de símbolos. En el segmento que vimos, Jodorowsky explicó arcano por arcano, ¿no? qué representa para él cada uno de los arcanos. Y mira, yo creo que el enfoque de Jodorowsky es un enfoque muy válido, es un enfoque bastante válido, y es un enfoque que yo te diría que yo comulgo con muchas cosas de las de él. Hay cosas con las que me diferencio. Lo que nos diferencia sería muy largo explicar ahorita, tener que explicar algunas cosas profundas, claro. Porque Jodorowsky no es psicólogo, Jodorowsky no es psicoanalista. Hay cosas en las que él no profundiza. Claro. Ya como estamos hablando de diferencia, ¿qué diferencia tienen entre los arquetipos y los arcanos? Muy bien. Un arquetipo es un patrón de conducta, es un patrón universal de conducta. En alguna medida, el Papa, el emperador, por decir algo, ¿no? se parecen a arquetipos, pero realmente los arcanos del tarot de Marsella son más que un arquetipo. ¿Por qué? Porque un arcano es una imagen que busca despertar y desarrollar potenciales de la mente y del espíritu que hay en ti. Eso no es un arquetipo. El arquetipo es un patrón de conducta. Sí, hay autores junguianos que consideran que los arcanos son arquetipos, pero no, yo prefiero dejar la palabra tal cual, que es una palabra de la espiritualidad cristiana oriental. La palabra arcano es una palabra de la espiritualidad cristiana oriental, que quiere decir una imagen que te lleva a otro estado. Eso es, básicamente. Y vamos a ver, tú dices que son varios niveles. El primer nivel consiste es la preparación, la explicación de qué es el tarot como tal. El primer nivel es para que la persona vea que todo el tarot de Marsella, los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores, todos conforman un cuerpo integrado, es un libro integrado. También busca introducir a la persona en lo que es la imaginación activa, en qué consiste, cómo se usa la imaginación activa con el tarot de Marsella y cuáles son las claves numerológicas para entender todas las cartas. Con el primer nivel, si la persona es disciplinada, si la persona se pone a trabajar consigo misma, ya empieza a desarrollar la intuición y la capacidad creadora, ya lo empieza a hacer. Ese sería el primer nivel. Luego tenemos un segundo nivel para que la persona conozca con mucha más profundidad o con un poco más de profundidad los arcanos mayores. Un tercer nivel para los arcanos menores, que es todo un misterio interesantísimo porque son los misterios de la vida cotidiana. Y luego un cuarto nivel que es un nivel práctico para aprender lecturas, para aprender sanaciones, para aprender a investigar a los ancestros, ¿no? En algún momento dado yo lo llamé psicomagia, pero el cuarto nivel ya es un nivel eminentemente práctico, ¿no? Sería interesante poner un ejemplo, no sé si podríamos... Sí, no, yo creo que tenemos tiempo para un ejemplo. Tomamos un tarot para más o menos interpretarlo. Sí, por ejemplo, fíjate,
Por ejemplo, te digo a ti, ¿qué preguntas tendrías tú o qué pregunta crees tú que tendría la gente que nos está... Si yo quiero meditar sobre un problema, ¿qué problema, cuál sería una pregunta típica? Bueno, por ejemplo, vamos a basarnos en el problema económico que se está arrastrando, por lo menos en Venezuela, que hay un tremendo problema complicado y todo el mundo, pues de alguna manera u otra, está pasando ese problema. Bueno, no tanto económico, sino con la escasez que hay. La escasez. Okay. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo debemos tomar el humano? Hay personas que están llenos de rabia, odio, y pues estamos interiormente muy complicados y aterrados por lo que está ocurriendo. ¿Cómo podremos resolver para que esa situación no nos afecte? Ok, entonces yo tomo mis cartas. Okay. Estas son cartas didácticas, obviamente no usamos esta, usamos un mazo normal. Pero bueno, usamos estas cartas didácticamente, yo me concentro con la pregunta, bueno, cómo yo estoy, qué me recomienda el tarot, qué me recomienda mi psique, qué me recomienda mi espíritu para cómo yo vivir las Aquí no hay dificultades. conjuros ni nada por el estilo. No, aquí no hay conjuros ni nada, aquí lo que hay es concentrarse. No hay ningún talajatín, talajatán, Ni nada de esas nada de cosas. eso. Entonces yo al azar escojo una carta. Entonces, por ejemplo, cómo vivir la situación de escasez económica, de dificultades económicas, y bueno, escogimos una carta. Y sale la templanza. La templanza. ¿Qué significa la templanza? La templanza, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, contemplamos la carta. Cómo vivir las dificultades económicas, cómo vivir la escasez, etcétera. Me sale la templanza. Entonces, bueno, yo medito en ella. Tengo aquí su nombre, la templanza. Tengo arriba el número 14. ¿No? Tengo aquí, que es la X con 4. Exacto. Porque el tarot no resta. Eso es parte de la espiritualidad del tarot de Marsella, que no hay restas. El tarot solo suma. Entonces luego tenemos un ángel que está haciendo un trasvase de una copa hacia la otra, con una serie de colores, ¿no? Bueno, esto me dice, si yo la medito de una manera superficial y rápida, porque también la idea es que yo la medite, la vea, la tenga en la mañana, la vuelva a ver en la noche, la vuelva a ver en la tarde. Pero ella, ¿qué es lo que me dice? Me dice que confíe en mi ángel de la guarda. Que confíes en tu el ángel de la guarda, que mantenga un equilibrio, que estimule el intercambio, que me abra el intercambio, ¿no? Que me abra el trueque, por ejemplo, que lo que yo de repente yo consigo algo, mi vecino consigue otra cosa, mi vecino consigue el de más allá. Entonces, que nos abramos al intercambio, que nos abramos al trueque, que nos abramos a las relaciones. Pero, perdóname, entonces Chávez tenía razón, que hablaba del trueque. Entonces, bueno, seguramente... Sí. Pero bueno, vamos siguiendo el ejercicio, agarremos otra carta. Y sacamos, por ejemplo, el enamorado. Ajá. Cómo vivir la escasez, cómo vivir las dificultades económicas, y entonces ahora tengo el enamorado, ¿no? Bueno, el tarot me vuelve otra vez a hablar de algo muy parecido. Es decir, bueno, confíe en mi pareja, que confíe en el amor, que confíe en mi pareja, ¿sí? Que confíe en la unión. Fíjate que la templanza y el enamorado se parecen bastante. Es decir, el tarot nos está hablando, y bueno, yo creo que el tarot también está dando una respuesta no solamente a esta consulta simple que estamos haciendo como a nivel de ejercicio, claro, sino también al país. Es decir, lo que Venezuela necesita en este momento es que haya templanza y amor, que haya comunión. Es decir, que todos los venezolanos, no solamente Venezuela como dificultad económica y política, sino un país tiene que trascender sus diferencias ideológicas, religiosas. Como lo que está pasando en España también. Como lo que pasa en España. Es decir, tiene que pensar en el bien común, Alguien me decía hace poco, de una manera muy errónea, que la solución es que la gente vaya a misa. No, la solución no es que la gente vaya a misa. La solución en nuestro país, y la solución es que cada país y cada nación piense en su bien común y que trascienda las diferencias ideológicas, raciales, políticas, etcétera, y piensen de manera práctica, de manera templada en el bien común, y que dispongan sus manos para el bien común. Bueno, fíjate, hemos encontrado respuesta no solamente personal, sino respuesta incluso social y política a un problema complejo, sacando dos carticas, claro, sacando la templanza y el enamorado. Bien interesante, bien interesante. Ahora, vamos a ver, tú estás pensando
Y próximamente, bueno, ya de hecho te vas para Francia a vivir y bueno, la idea es que te invitemos un día a Canarias, porque la verdad que estos cursos son interesantes. Me dijiste al comienzo que todo el mundo tiene la capacidad de aprender esto. Hasta los niños. Hasta los niños. Sí, señor. Si una persona una vez que haya aprendido esos 4 niveles y quiera ya usarlas como sistema adivinativo, ¿podría hacerlo? Mira, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Pero eso ya queda de cuenta ¿Por qué no lo recomiendas? de cada gente. Bueno, porque la adivinación en el fondo es una condena. O sea, ¿por qué no es conveniente ir a adivinadores? Porque el adivinador lo que hace es que te sugestiona, te condena e inserta en tu mente una, ¿cómo te digo yo? Te inserta en tu mente una idea de que las cosas van a pasar así. Hay mucha gente que dice, no, yo hace como 20 años fui a un adivino y me dijo que iba a tener una enfermedad. Hay que preguntarse, ¿es que esa persona fue adivina y predijo que te ibas a enfermar dentro de 20 años? ¿O esa persona te hipnotizó y metió en tu mente, ¿verdad?, un comando hipnótico para que tú te enfermaras en 20 años? Es decir, el futuro está abierto. O sea, el ser humano es un ser libre y es un ser que está abierto a crearse su futuro. Bueno, la idea es que construyas un futuro amplio y construyas un futuro de acuerdo a lo que tú deseas, a lo que tú quieres, a lo que tú consideras que es bueno para ti y bueno para los demás. Entonces yo no lo recomiendo. Hay gente que lo hace. Ciertamente es un peligro. Ciertamente, bueno, de hecho, cuando hablamos de tarot, inmediatamente hablamos de adivinación. Inmediatamente hablamos de adivinación. La relación a todo el mundo. Claro. Pero bueno, aquí estamos tratando de ir al origen. Estamos tratando de ir al tarot como un sistema para imaginar. Ahora, de hecho, por ejemplo, yo siempre le digo que el I Ching sí es un oráculo. Porque el I Ching sí fue diseñado de esa forma, ¿no? Los caracoles y los oráculos que usan los babalaos, etcétera, son oráculos porque fueron diseñados de esa forma. No, entonces tú no consideras esto como un oráculo. El tarot de Marsella no es un oráculo, es un sistema para profundizar en las capacidades del espíritu y de la mente, para ampliar la conciencia. Si fuera un sistema adivinatorio, yo no estaría hablando sobre esto. Pero yo entiendo perfectamente que hay el peligro. Yo conozco personas, estudiantes míos, que han transformado sus vidas, ¿no? Ciertamente, también tengo que decir algo, porque a mí no me gusta crear falsas expectativas. La gente que es transformada por el tarot de Marsella es gente que se pone a trabajar en él. O sea, yo doy unas pautas, unas herramientas, pero luego, porque lo que define la imaginación activa es que el trabajo en solitario. Es decir, yo voy y medito solo, me conecto solo, ahondo en los aspectos de mi alma y de mi espíritu solo. Bueno, si usted se pone y deja que el tarot lo vaya guiando y deja que el tarot sea su psicopompo, el tarot lo va a transformar. Yo conozco gente que ha tenido transformaciones profundas, muy, muy profundas, ¿no?, guiadas por el tarot, sin necesidad de adivinar, y que se ha ido construyendo un futuro mejor, se ha ido construyendo un mejor porvenir, un progreso para sí mismo, para su familia. Crítica que has tenido tú con ese sistema, digamos, terapéutico de otros psicoterapeutas junguianos, psicólogos junguianos. ¿Has tenido alguna crítica en cuanto a eso? No, porque... ¿Aceptan ellos esa investigación que tú has hecho? Sí, los junguianos no solamente Carlos Gustavo Jung, digamos, era muy amante de este tipo de cosas. Él investigó el tarot, pero también investigó las imágenes del hinduismo, investigó las imágenes del budismo, investigó las imágenes místicas de grandes místicos europeos. O sea, Carlos Gustavo Jung es el que introduce en el occidente el I Ching. Entonces yo no he tenido crítica. La única crítica que he tenido y que cargo con ella, la asumo con toda responsabilidad, es que ciertamente estoy cargando con un libro que la gente
fundamentalmente lo ve como un sistema adivinatorio, lo ve como un sistema mántico, como un sistema para tú tener un conocimiento a través de una... No. Esa es y cargo con eso, pero al mismo tiempo veo la riqueza. Creo que la propia riqueza de las imágenes, la riqueza de los signos del tarot de Marsella, hablan por sí sola y se imponen por sí solos. De hecho, las imágenes que tú tienes aquí de fondo, ¿verdad? Son imágenes también cargadas de signos. Los signos son importantes, los símbolos son importantes, porque trasladan a la mente a otra realidad. Y desde esa otra realidad nos construimos un futuro mejor. Muy bien, bien interesante. La verdad que te voy a estar sorprendido con esa explicación que tú has dado, con ese tarot de Marsella como vía analítica. Y bueno, hemos llegado a la parte final del programa, Luis. Ha sido bien interesante, la verdad que... Bueno, la verdad que, queridos amigos, estén pendientes a través de Misterios de la Vida, a través de la tienda Escalunga, para cuando Luis Caldera nos visite en Canarias próximamente, en los próximos meses. Bueno, Luis, la verdad que ha sido un enorme placer estar contigo de nuevo. Para mí también. Muchas gracias, Gustavo. Y ya tú sabes que ya entras, aunque somos amigos ya hace un montón de años, entras ya como colaborador especial y honorífico de Misterio de la Vida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí de nuevo. Y ustedes, queridos amigos, gracias por estar allí. Y recuerden que estén pendientes, que nos veremos siempre aquí en Misterio de la Vida con otra próxima entrega. Descubre el apasionante mundo de la magia, el ocultismo y la santería cubana en el Bazar Calunga, donde encontrarás un gran surtido de artículos esotéricos para el amor, la salud y la suerte, así como imágenes religiosas, libros, perfumes, baños y una amplia gama de productos para el santero. Ven al Bazar Calunga y descubre interesantes artículos esotéricos traídos de Miami, Cuba y Venezuela. Consulta de cartas, caracoles y ópoles, limpieza del aura, todo ello con la atención de un gran equipo de profesionales en la parapsicología y la santería cubana. Bazar Calunga, en Las Palmas, calle Travieso 31, zona de Triana. En Telde, calle Andrés Manjón, número 13. Y en vecindario, avenida 1 de Mayo, número 85. Calunga, tu bazar. Ya está a la venta Culto a los Orichas, 10 capítulos en cintas de vídeo, todo lo que usted desea saber sobre la santería cubana. Solicítelo ya en los bazares Calunga, en Las Palmas o vecindario.